Bien, vamos a iniciar un nuevo bloque, el segundo de martes 12, como decíamos en la apertura. Nos acompañan Nadia Soto y Noemí Barra, docentes autoconvocados. Es una forma como para identificarlas, si es que es posible agruparlas y agruparlos en este colectivo que desde hace una semana, mañana, decidieron la toma del Ministerio de Educación. Se extiende todavía esta toma. Bueno, vamos a charlar un poco con ellas. Bienvenidas, gracias por acercarse un poco de la experiencia. Hicimos un trabajito de producción, nos dimos una vuelta hoy por el Ministerio porque la verdad que decíamos con Ariel, ¿no? En producción, hay que tener la voz de alguien de adentro de lo que está pasando en el Ministerio. Es el tema del momento. Tiene muchas particularidades, también lo decíamos en la apertura, es una movida que sale de los cauces de la dirección gremial. Ahí veíamos nosotros también una organización que se fue gestando allí de forma natural. Ustedes hablaban de un poco la experiencia. Claro, ustedes hablaban, por ejemplo, de la famosa marcha del 20 de marzo multitudinaria, que ustedes desde las bases sintieron que la mesa de unidad sindical no las estaba representando del todo. Exactamente. Nosotros iniciamos con las medidas en lo que fue el inicio del ciclo lectivo, en el 5 de marzo, ¿no? Iniciamos con paros, que estaban obviamente avalados por el sindicato que nos representa, que es ATECH. La verdad que hicimos movilizaciones, marchas, participamos de un montón de actividades culturales, todas en pos de recibir algún tipo de respuesta por parte del gobierno. Estuvimos con paros semanales de 48 horas hasta que en un cierto momento se determinó que era necesario empezar a tomar medidas que tuvieran un poco más de contundencia y se pidió al sindicato que se realizara un paro progresivo. En ese marco nosotros estamos en ya la segunda semana de paros de 120 horas en lo que es el gremio docente y la verdad que a partir de la medida que se implementa el día miércoles, después de más de 80 días sin recibir respuestas. Tenemos una carpa instalada a metros del Ministerio, que es de parte de la Mesa de Unidad Sindical, que lleva más de 75 días también. Y la verdad que lo único que hemos recibido del otro lado ha sido indiferencia, más allá de que el gobernador sale a decir que el Estado ha abierto al diálogo permanentemente. Nosotros no hemos tenido en ninguna de las instancias que se suponían que eran de diálogo una respuesta concreta a nuestra solicitud, que es una recomposición salarial que se nos viene denegando desde hace más de un año. Nosotros en octubre del año pasado debimos tener paritarias, no las tuvimos. Iniciamos el ciclo lectivo con un sueldo congelado, continuamos de la misma manera. De hecho, lo que nosotros fuimos a exigir el día miércoles al Ministerio de Educación, que se elevó un petitorio a la ministra de Educación, Graciela Cibudosa, que estuvo firmado por un montón de docentes que se acercaron, docentes, auxiliares, digo, porque es un reclamo de trabajadores. Lo que se solicitaba era que se diera una fecha para la apertura de paritarias, que queda claro que tiene que ser urgente porque los costos de vida, ustedes son plenamente conscientes de que son altísimos, digo, un alquiler, sostener el gasto de alimentación, de ropa, los servicios que también han encarecido muchísimo durante el último tiempo. Por eso nosotros exigíamos la apertura urgente de paritarias, exigíamos también la garantía de que no se nos descontaran los días de paro, porque nosotros de ninguna manera quisimos dilatar el conflicto, nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo y fue el gobernador quien lo negó y la misma ministra, que ese día recibió a un grupo de representantes docentes donde había gente que forma parte del sindicato, gente que es afiliada pero que no se siente representada en ningún tipo de agrupación, gente que se considera autoconvocada dentro de lo que es el grupo, dentro del colectivo docente, y la respuesta de la ministra fue que no nos podía dar una respuesta, ¿no? Que ella no podía decirnos cuándo se iba a iniciar la negociación, que ella no nos podía garantizar el no descuento, que no nos podía garantizar la regularización de la obra social, la aplicación universal del boleto educativo gratuito, que no nos podía garantizar que se incrementaran las partidas escolares, las condiciones edilicias de los edificios educativos. Entonces, frente a esa situación, nosotros decidimos en una asamblea que fue espontánea, digo, toda la gente que estaba ahí, fue, digamos, consultado, preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? Claro, sí. ¿Qué hacemos? Nos quedamos hasta que nos den una respuesta
y creo que fue unánime, nos quedamos. ¿No? ¿Y cómo están adentro del ministerio? Es decir, ¿cuánta gente hay? ¿Cómo se decide? Yo hoy veía que había alguien en la puerta que dice, vos entrás, vos no entrás, o se prohíbe el ingreso, no sea personal. ¿En qué condiciones están? ¿Cómo comen, duermen ahí? ¿Cómo es esto? Mira, te comento, nosotros cuando ingresamos al ministerio, la medida convocada para ese día era la manifestación en legislatura. Fuimos a legislatura, estaba sin actividades porque APEL estaba con retenciones de servicio y paro. Y dijimos, bueno, vamos a presentar un petitorio a la ministra, total, no perdíamos mucho. Tampoco estábamos muy entusiasmados en ganar algo porque veníamos con la continua negativa a abrir el diálogo. Y creo que lo que nos indignó muchísimo fue que en una de las respuestas a las condiciones edilicias nos dice que los dos equipos directivos tenían autonomía para suspender las clases, siendo que el lunes, por ejemplo, había explotado la cocina de una escuela primaria y no se suspendieron las actividades. O se suspenden de forma parcial. Las problemáticas que nos iban comentando los distintos docentes en las distintas asambleas que hicimos el lunes anterior, o sea, el lunes de esa semana habíamos hecho una asamblea interescuela entre LEU, la primera asamblea interescuelas entre LEU, y nos contaban que en los jardines o de nivel inicial se rompen las cañerías, rebasan las cloacas y no les permiten parar las actividades. Entonces, bueno, está esta falta rotunda de respuestas y también falta de compromiso, ¿no? Desde lindar responsabilidades decidimos también, como comentaba Nadia, de forma asamblearia y a mano alzada, la ocupación. Y es una ocupación pacífica, ¿sí? Nosotros en ningún momento entorpecimos el desarrollo de la actividad de los trabajadores del ministerio. Incluso cuando nosotros ingresamos al ministerio, nos encontramos todo el tiempo en las escalinatas y en los balcones que rodean esas escalinatas. Por ahí veo algunas imágenes. No entorpecimos el desarrollo normal de la jornada. No ingresamos a los pasillos, ocasionalmente usamos algún baño en el transcurso de la reunión con la ministra y las docentes que recibió. Y después de la asamblea, la presencia policial en la puerta prohibía el ingreso a toda persona que no haya estado desde ese instante en el que decidimos de manera asamblearia la ocupación. Claro. Eran como incomunicados con ese había gente afuera, gente adentro y policía en el medio, ¿no? Sí, eso fue lo que sucedió. Sí. Y la gente empezó a llegar, se enteraron de esta ocupación y durante toda la tarde se acercaron en solidaridad también a traernos cosas, porque nosotros habíamos ido a la mañana a una asamblea y a manifestarnos a legislatura, por lo tanto no habíamos almorzado, casi ya no teníamos Estábamos mate. con lo opuesto. Sí. Y permaneció la presencia policial hasta el día anterior, hasta el día siguiente, viernes. Hasta el día del viernes. Entonces, esto fue el miércoles hasta el día viernes. El día viernes deciden retirar a la policía de la puerta, dejándonos la responsabilidad a nosotros del edificio. Por orden, bueno, primero porque estaba la policía en la puerta y después por orden de la ministra, que ella misma lo reconoció en un comunicado, los empleados no han ingresado al ministerio. Sin embargo, nosotros nunca se los prohibimos. Yo quería preguntarle a Nadia, para la dos la misma pregunta. A mí me da la sensación de que hoy se cumple el 6º día, que la cantidad de gente ha ido creciendo y no al revés, ¿no? Incluso con, decíamos, creo que antes de entrar, con maestras, profesores, maestros de otros niveles que no estaban al principio cerca. Que esto ha ido creciendo no solamente con autoconvocados, sino también con apoyo de la sociedad, que no tiene por ahí directamente nada que ver, que les ha acercado abrigo, comida, digamos, tienen un número más o menos para... Ayer salió la publicación de ATECH de un 90% de adhesión en toda la provincia, en el sector docente y bueno, y en auxiliares también, ¿no?, al paro. Y tenemos entendido que esa cifra sigue subiendo. Nosotros estamos en el marco de 120 horas de paro, por lo tanto hasta el día de viernes continúa la medida de fuerza. Y sí, la verdad que es impresionante el movimiento que se ha generado, como decía
la verdad que se sumó mucha gente, se solidarizó mucha gente, muchos papás han formado grupos de papás autoconvocados para acompañar la medida, se acercaron con donaciones de comida, de leña sobre todo, porque con las temperaturas que hemos tenido estos días, la verdad que la gente que está afuera lo pasa bastante mal. Si bien todos se van muy preparados como para pasar la noche con muchísimo abrigo y demás, nosotros entendemos que en cuanto esa gente se retire un poco de la fogata que hay afuera, digamos, con estas temperaturas es bastante crudo, ¿no? La verdad que en ese sentido nosotros agradecemos, hubo gente que se sumó a colaborar con nosotros, vecinos que se juntaron. Nosotros la verdad que estábamos profundamente conmovidos, vecinos de Playa Unión que llegaron una noche a las 2 de la madrugada con una caja de tortas fritas para la gente que estaba afuera, con infusiones calientes, para que pudieran pasar la noche. Nuestros propios estudiantes se acercan a las puertas del ministerio, un montón de artistas que se sumaron a sostener actividades culturales, porque obviamente el movimiento que hay es muy grande. Se organizaron las escuelas para hacer rotaciones de turnos, para poder sostener el acompañamiento en la puerta, porque como bien decía Noemí, a partir de que se retira la fuerza policial, nosotros tomamos la decisión de que el número que permanezca dentro del interior del edificio sea el mismo. Que ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Somos 65 personas. ¿Sí? Ahí quería destacar esto. Han pasado en estos días alrededor de 12.000 personas y la organización que muestran hace posible el interior. No hay una adentro y hay una afuera, es un vínculo. Creo que si bien los docentes iniciamos esta ocupación, es una lucha que representa a todos los trabajadores. Hay mucho cansancio de todos los trabajadores estatales y en definitiva de todos los trabajadores de la provincia que están cansados de ser provocados continuamente con estos dichos falaces de quienes están en el gobierno. Y me parece que representa el enojo colectivo. Y también representa la fuerza colectiva. Nosotros estamos relevándonos por turnos, pero todo esto es posible gracias a que la gente nos acompaña desde afuera. ¿Qué rol juega el sindicato? ¿Están dentro yo he visto que hay gente con pecheras dentro de la toma, se han sumado, ahora toman las decisiones en conjunto, o ellos se acoplaron a lo que hacen ustedes? ¿Qué rol juegan? Nosotros estamos funcionando como colectivo docente y colectivo trabajador, porque obviamente dentro de las escuelas funciona gente que son auxiliares y demás. El gente del sindicato obviamente ha participado de las asambleas donde hemos tomado las decisiones en conjunto. Esto lo digo también a raíz de que salieron versiones del gobernador de que no había representación gremial. Por el contrario, nosotros estamos compuestos por un grupo muy heterogéneo de gente, entre los cuales se puede apreciar perfectamente la presencia de los referentes del gremio, ¿no? Yo le pregunto porque la visión, ahora tenemos funcionarios también para hablar, es que los interlocutores de ellos eran los sindicalistas y ahora sienten que no manejan, o sea, que no conducen, que se les fue de las manos. Que es difícil ver con quién hablar porque se ha hecho tan grande que decir, bueno, me siento con vos y lo que yo hablo con vos. Tengo garantías de que eso después se va a respetar en las bases. ¿No es cierto? Perdón. Lo veníamos hablando justo en el transcurso del día. Hace 3 meses que se inició el conflicto, es muy raro que quienes nos gobiernan no sepan con quién dialogar, si ellos mismos sostienen que el diálogo está abierto. Creo que acusarnos a nosotros de entorpecer los canales de comunicación es una forma de deslindar responsabilidades. Lo cierto es que nunca se hicieron presentes en ninguna de las reuniones a las que convocaron a la mesa de unidad sindical. Ni siquiera el gobernador estuvo presente cuando estuvo Norita Cortiñas. Entonces, ahora acusarnos a las bases que entorpecemos un reclamo legítimo que representa, como decía hoy, y lo repito, el hartazgo de esta continua forma de legitimar la lucha, de deslegitimar la lucha, me parece que es otra vez una forma de deslindar responsabilidad. Pero ¿y cómo, con quién, si el gobierno los convocara, digamos, reconociendo que está pasando esto, ¿cómo se hace en la práctica? Nosotros tenemos muy en claro que la personería gremial
digamos, se ve en la persona de Santiago Gutman. Lo que sí surgió a partir de algunas asambleas que se realizaron, sobre todo hubo una muy grande en estos días. El domingo, una asamblea unificada en la que participaron más de 600 personas. Claro. No, incluso más. Sí, más. 1000 personas serían. Soy muy mala para contar las cantidades de personas que hay afuera. Sí. Lo que sí se pedía era también la presencia de autoconvocados dentro de lo que eran las instancias de diálogo, como para garantizar que se respeten los reclamos del sector trabajador, ¿no? Porque nosotros elevamos... Eso porque hay una desconfianza. Si ustedes necesitan que haya alguien en la mesa para garantizar... Bueno, lo decíamos en la apertura, Pablo, hay una situación de confianza, me parece. Hacia el sindicato, hacia el gobierno. Corregime, por favor, si esto no es así, digamos. Es parte del contexto actual, ¿no? No solamente con este sindicato, con esta dirigencia, con este gobierno, sino que a nivel general hay descontento. No, y desconfianza, digamos, cómo se lleva adelante una negociación de aquí en más, ¿no? Me decían también que han solicitado a un juez que interceda, que medie. Cuéntenos un poco eso, cómo es. ¿Querés contarlo del petitorio vos? No sé cómo es. Yo leí algo, pero no sé si es un petitorio, una carta dirigida a alguien. No, es una mediación para que convoquen al diálogo, porque no hay un diálogo efectivo. Se presenta una de las partes o envían al parte del gabinete, pero lo cierto es que no hay un canal de diálogo fluido. Hoy, por ejemplo... ¿Para la justicia, para que algún juez interceda? Sí. Sí, para que llamen al diálogo. Sí. Hoy el gobierno calificó como un exceso esta toma, por ejemplo, y los cortes de ruta, pero también ayer ustedes recibieron ahí una toma a diputados del Frente para la Victoria. Entonces el gobierno ve una mano desestabilizadora. Dicen, acá se están metiendo gente que tiene otros fines, incluso ven en la conducción del sindicato gente que tiene una pertenencia política. Entonces me parece que se mezcla un poco todo, no sé qué lectura hacen ustedes, pero quizás se desvirtúa el origen del reclamo con la presencia de políticos allí, ¿no? En realidad lo que hubo fue una presencia para interiorizarse de cuál era la situación dentro del Ministerio de Educación y fuera. Nosotros no estamos respondiendo a ninguna ni agrupación política, ni mucho menos como se trató de instalar. Nosotros estamos reclamando porque se respeten nuestros derechos y más allá de esta presencia, digo, está bien, se acercaron ellos, pero también se acercaron, por ejemplo, personas de Epuyén que vinieron por propia gestión a acompañar la medida, gente de Paso de Indios, gente de otros sindicatos que también están sufriendo la precarización laboral y que consideran que este reclamo también es un reclamo de ellos porque lo que trata de hacer es dignificar a la clase trabajadora. Entonces, nosotros no cerramos las puertas de ningún modo a la solidaridad de aquellos que se acercan a preguntarnos por cuál es la situación. Pero de ningún modo estamos nosotros tratando de generar una interna política a partir de la presencia de nadie. Claramente no es nuestro objetivo es que se abran las paritarias. Con ese objetivo nosotros decidimos quedarnos en el Ministerio de Educación, que se respeten los... Si hay una convocatoria paritaria concreta tal día, tal hora, ¿se levanta la toma? Si se hace una propuesta que sea... paritaria con propuesta. Con propuesta. Claro, claro. Sí, porque así venimos. La pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que la toma... ¿Cuál es la condición para la continuidad o no de la toma? Hasta que el mandato de las bases. Exactamente. ¿Y cuál es? Pero eran muchos puntos, el otro día en la asamblea era largo. Yo estuve leyendo. Muchos puntos. Pero bueno, quizás lo que pregunta Ariel es, debe haber 1, 2, 3 puntos centrales como para decir, no se puede responder a todo eso de golpe. Una recomposición salarial del 30% al básico. Sí, ustedes mencionaban de hecho esta propuesta que se realizó la semana pasada, el día jueves, que es este bono de 3.000 pesos divididos en 3 meses, agosto, septiembre, octubre, y recién la apertura de paritarias en octubre. Nosotros de ningún modo estamos dispuestos a aceptar eso, de hecho ya está hecho el rechazo formal de la propuesta, porque por ejemplo no permite el beneficio del sector de los jubilados. Claro, y nosotros estamos defendiendo a ese sector. De hecho, los jubilados participaron también de la asamblea donde se emocionó cuáles iban a ser
nuestros reclamos prioritarios, así que ese es uno, digamos, el incremento salarial tiene que ir al base. Nadie debe querer que esta toma se prolongue en el tiempo. Nosotros tampoco. De hecho, tampoco queríamos que se prolongue el conflicto, hace 3 meses que estamos en conflicto. Claro, es una situación que hay que buscar, me imagino todos, una salida. Esta mediación a la cual ustedes han hecho una solicitud, o van a formalizar una solicitud, es por el lado de la justicia. El gobierno hace una convocatoria para el jueves, concreta, por lo menos en la prensa está, vamos a ver qué pasa con eso. Pero hay un grupo de representantes de este sector, de este grupo, de este colectivo que vayan para representarlos en esa mesa, si es que son convocados. Y en principio nosotros todavía no tenemos ninguna información oficial. Hoy también, digamos, se reunió una cantidad de gente enorme esperando esta propuesta superadora que se anunciaba en los medios y que tampoco llegó. Nosotros estamos a la espera de que se nos dé una información certera respecto de lo que va a ocurrir. Como dice Noemí, nosotros queremos que se solucione el conflicto, nosotros queremos volver a las aulas. De ningún modo entendemos a nuestros alumnos como rehenes, como lo manifestó el gobierno. Digamos, nosotros estamos luchando por nuestra recomposición salarial, pero también porque ellos puedan estudiar en condiciones dignas, porque estén aseguradas las condiciones de seguridad y que se resguarde la integridad física de todos ellos. Entonces, nosotros estamos a la espera de la propuesta. Por ahora continúa la toma. Por ahora, por decisión de la Asamblea, continúa la ocupación pacífica. La última de mi parte, tenemos que ir cerrando, pero ustedes planteaban esto de que no les descuenten los días de paro, ¿no? Lo que está claro es que hubo muchos días. La preocupación de muchos padres, uno se hace eco también de eso, como padre también, debe haber muchos cursos que están al límite, te dicen que no saben ni qué evaluar en esta primera parte del año porque muy poco contenido se ha bajado, ¿no? El riesgo esto de perder el año o de cómo se recupera esto. Podría decir, en la negociación te pregunto, el gobierno dice, bueno, no te descontamos los días, pero hay un compromiso del docente de decir, se recupera todos estos días que no se dio de clase para que el chico pase de año sabiendo lo mínimo que tenía que saber en la currícula, digamos. Cuando vos decís si se recuperan los días, ¿qué querés señalar? Si vamos a postergar o el cierre del ciclo lectivo. Alguna manera, digamos, si se le va a buscar la vuelta, alguna manera para los días de clase que no se dieron se den, digamos, para que los chicos no los pierdan. Teniendo en cuenta que la lucha es legítima, pero ustedes reconocen que no quieren perjudicar a los alumnos. Nosotros de ningún modo. De hecho, nosotros, insisto, tampoco esperábamos que fueran tantos los días de paro, pero no fue una decisión nuestra. Eso es muy importante que quede claro. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo y a la negociación, y si se dilató tanto, no fue por decisión nuestra, sino que el gobierno, que era quien podía dar la solución al conflicto, decidió no hacerlo. Nosotros, por supuesto, estamos muy comprometidos con nuestra tarea, buscaremos la manera de reacomodar las instancias, planificar nuevamente las actividades, modificar el plan que habíamos presentado en un principio de año, como para que se garantice a nuestros alumnos que ellos aprendan como tienen que hacerlo. Así que de ningún modo nuestra intención es perjudicarlos. Nosotros, insisto, estamos muy comprometidos con que la educación que le brindemos sea de calidad y modificaremos lo que haya que modificar y nos comprometemos con esa tarea como para garantizarles a ellos. Bueno, para ir cerrando, mi última pregunta es si se sientan representadas por el gremio en esta serie de mesas de diálogo que se proponen. Antes querías, que me había quedado dando vueltas con respecto a los diputados que se hicieron presentes. En este tipo de conflictos siempre aparecen aquellos quienes intentan hacer demagogia de la lucha de los y las trabajadoras de base. Y recordemos que aquellos son quienes han firmado el pacto fiscal que hoy nos trae políticas de ajuste, que están alineados directamente al gobierno nacional. Entonces, que no se nos vincule a una lucha legítima de trabajadores a este grupo. Mi pregunta, ¿se sientan representados por la representación del gremio? Si se sientan representados este colectivo por el gremio, que quizás sea una de las partes que esté sentada pasado mañana con... Bien, nosotros lo que hicimos fue, más allá de que el gremio participó de la Asamblea General que se hizo, lo que hicimos de todas formas fue darle entrada desde la Comisión de Comunicación que se formó en esta ocupación del Ministerio de Educación,
a los resultados de la asamblea, como para que el gremio a la hora de hacer su negociación de paritarias respete los ítems que se acordaron en conjunto. Pero está claro que el gobierno no puede recibir a alguien en una paritaria si se convoca ahora oficialmente, supongamos que el gobierno anuncie para dentro de unos días, no puede recibir a alguien que no esté legitimado para estar sentado. No, por supuesto, todos eso lo tenemos claro. No sería alguien que tenga voz y voto, iría en calidad de veedor, ¿sí? Y eso se votó también en asamblea. Queremos recordar que ahora mantenemos asambleas unificadas, al principio eran más de carácter internos y organizativos, entonces había una asamblea adentro que informaba, pero como dije hoy al comienzo de esta entrevista, es un vínculo unificado. Nosotros todos los que estamos ahí, tanto de un lado o del otro del cristal, estamos por la misma lucha y por lo tanto decidimos hacer asambleas unificadas. Bien, gracias por la visita, por contarnos un poco esta nueva pata que tiene el conflicto allí en el Ministerio de Educación. Nadia Soto, Noemí Ibarra, gracias a las dos. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa nosotros, en un rato conversamos con Máximo Perjatán.